Comenzamos con el segundo ciclo de arqueología de Acá Nomás. Eso es un programa organizado por el Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología de Rosario. Este ciclo se va a denominar Ciclo de Gestión de Recursos Arqueológicos. Nuestra primera invitada va a ser un ciclo que vamos a tener 4 charlas, pero hoy vamos a recibir a Mirta Alfonso Monjes, del Museo de Itaipú, Tierra Guaraní, del Paraguay. Presento brevemente su currículum vitae. Mirta es arqueóloga, realizó estudios de arqueología prehistórica y protohistórica en la Universidad de Hamburgo, Alemania, y una capacitación en arqueología preventiva, en el Instituto Nacional de Investigación en Arqueología Preventiva de Francia. Ha trabajado en proyectos de investigación arqueológica y patrimonial en diferentes localidades de Paraguay. Sus ejes de trabajo son la arqueología prehistórica, el periodo colonial y la gestión de acervos arqueológicos. Actualmente trabaja en la gestión del acervo antropológico y en el área de investigación arqueológica en el Museo Itaipú Tierra Guaraní, un museo bellísimo que tuve la posibilidad de conocerlo hace 2 años, un año o un año y medio atrás, ya no recuerdo, 2 años. La verdad, muy, muy interesante. Así que bienvenida, Mirta, te escuchamos en este tema tan interesante, ¿no?, que hace a la gestión, esa toma de decisión en los recursos no arqueológicos. Hola Mercedes, muchísimas gracias por la presentación y por los saludos. Bueno, hola a todos, a todos, todas que están conectados hoy. Muchísimas gracias por la invitación, gracias realmente por pensar en Paraguay y por pensar en el Museo de Itaipú. Realmente tuvimos el placer de conocerles a Mercedes y a Sandra específicamente hace 2 años durante el encuentro de organismos museológicos del ICOM que se hizo en Paraguay, que fue también un hito sumamente importante para lo que es la gestión de museos en el Paraguay, ¿verdad? Y desde entonces seguimos trabajando y hoy en lo que es la cuestión de la parte de gestión de recursos arqueológicos, yo les quiero presentar el trabajo que se hace a través del Museo de Itaipú y a través de lo que es la Itaipú Binacional en sí, hacia lo que es el área esta área del país, ¿verdad?, de la que voy a hablar. Voy a iniciar mi presentación porque tengo algunas fotos y cuestiones así que quiero mostrarles. Perfecto. Bueno, entonces para iniciar, lo que yo les mencioné, vamos a hablar de lo que es la gestión de recursos arqueológicos, tanto en todo lo que es el área de contribución hídrica de Itaipú, que es lo que les voy a explicar a qué me refiero con eso, a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de contribución hídrica, y también en el Museo de Itaipú. Todo lo que en este momento se hace en materia de patrimonio cultural dentro de lo que es Itaipú, se direcciona a través del Museo de Itaipú, tanto las acciones que tienen que ver con investigación, lo que tiene que ver con difusión, todo lo que tiene que ver con la parte de conservación, trabajos entre instituciones, todo lo que se referencia a patrimonio se hace a través del Museo de Itaipú. Bueno, para entender un poco, como yo les dije, a lo mejor yo les conté, Itaipú es una central hidroeléctrica, o sea, la función de Itaipú es producir energía a través del cauce hídrico del río Paraná, ¿verdad?, que viene a ser su materia prima, ¿verdad? Entonces, siempre surge la pregunta de que entonces, ¿por qué hablamos de arqueología? ¿Por qué cuando hablamos de Itaipú nos referimos también a arqueología? Bueno, y yo les quiero dar un poco el marco de los antecedentes de por qué pasa eso. En 1966 se firma el primer documento que encamina, digamos, lo que es la Constitución de Itaipú, que es el Acta de Iguazú. El Acta de Iguazú se firma en el marco y pone fin, digamos, de manera diplomática a un conflicto de límites entre Paraguay y Brasil,
en torno a lo que son los Saltos del Guairá, o a lo que eran los Saltos del Guairá. Este conflicto de límites viene desde la época colonial y nunca fue solucionado del todo, siempre hubieron, en ambos lados siempre hubieron desacuerdos, entonces nunca se finiquitó. Entonces llega lo que es la década de 1960 y empiezan a haber avances tanto del lado brasilero hacia lo que Paraguay consideraba que era territorio paraguayo, y eso genera un conflicto entre ambos países otra vez, que incluso se pensó en ese momento podía llevar otra vez a desencadenar un conflicto bélico. Cosa que ninguno de los dos países quería, para lo que ninguno de los dos países estaba preparado. Entonces, el Acta de Iguazú viene a ser, y lo digo así, obviamente es algo mucho más amplio, ¿verdad? Pero para decirlo mal y rápido, ¿verdad? El Acta de Iguazú viene a ser como una solución salomónica al tema de la cuestión de límites con los Saltos del Guairá. Y lo que el Acta de Iguazú establece es el aprovechamiento conjunto del río Paraná hasta los Saltos del Guairá. O sea, establece que tiene que haber un proyecto en el que tanto Itaipú como Brasil como Paraguay salgan beneficiados aprovechando el río. Entonces, a partir de ahí, se crea lo que se llama la Comisión Mixta Paraguayo-Brasilera, que es una comisión de técnicos designados por ambos países, y se llama a un concurso internacional para los estudios de factibilidad para digamos, la implantación de una central hidroeléctrica. Este estudio de factibilidad, este concurso gana una empresa norteamericana, italiana, un consorcio que se llama Ecoconsult, que son los encargados de iniciar los estudios de factibilidad poco después, en realidad en 1968, y en 1972 entregan un primer un informe preliminar que abarca varios aspectos, tanto lo que es la parte de ingeniería, de encontrar el emplazamiento ideal para la represa, y también cuáles serían las consecuencias que tendría la implantación de la represa en la zona, ¿verdad? Y dentro de eso entran los impactos ambientales, y dentro de los impactos ambientales entró la cuestión de patrimonio cultural. El 26 de abril de 1973 se firma el Tratado de Itaipú, a partir del cual oficialmente empieza a nacer lo que sería Itaipú Binacional, la central hidroeléctrica. Y en 1974 se presenta el informe final de los resultados del estudio de factibilidad a la Comisión Técnica Mixta Paraguayo-Brasilera. En este informe se establece cuál va a ser el lugar en el cual se va a emplazar la represa definitivamente, y cuáles van a ser al final los impactos que va a tener esto en todos los ámbitos, en cuestiones también de salud, en cuestiones demográficas, etcétera, ¿verdad? Y dentro de eso entra lo que tiene que ver con la parte de arqueología, y el informe habla realmente muy brevemente de lo que es arqueología e historia, en estos dos apartados que yo copié aquí para tener una idea, en donde ellos reportan que sí, efectivamente hay varios lugares dentro de esa área en donde hay hallazgos de cerámica, tanto cerca del sitio donde se quiere construir Itaipú, ¿verdad? Como más en otras áreas. La tradición histórica del trazado del Tapavirú en esa zona, ¿verdad? Ruinas que están identificadas, ¿verdad? Bueno, de lo que voy a hacer referencia también más adelante, a qué se referían con ruinas, ¿verdad? Pero sí, o sea, ellos lo que hacen de esta forma muy breve es decir que hay un potencial muy grande y que sí hay un antecedente para esto, ¿verdad? Y bueno, y este informe desencadena en esta resolución del Consejo Ejecutivo de Itaipú del año 1974, en donde se elabora un documento y se exige a los dos países, tanto a Brasil como a Paraguay, la realización de inventarios y de investigaciones de arqueología, de historia, de antropología, de salud pública,
O sea, en distintas áreas relacionadas a esto, y este es el nombre que tiene esa RDE, justamente Preservación de los Monumentos de Arqueología Histórica y Prehistórica situados en el área del proyecto de Itaipú. ¿Qué se dice en esta RDE? En primer lugar, se dice, al Brasil se le dice, bueno, Brasil tiene que ponerse en contacto con el IPHAN, que en ese momento ya existía, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, que ya existía, o sea, Brasil ya tenía un sistema, ya tenía una institución encargada de eso, pero en lo referente a Paraguay dice, bueno, y en Paraguay hay que encontrar digamos, la contrapartida del IPHAN, ¿verdad? Y ver cómo se hace. ¿Cuál es el problema en Paraguay en esta época? Que eso no existía. En esa época Paraguay ni siquiera tenía un Ministerio de Cultura y mucho menos tenía legislación relacionada a lo que es el patrimonio cultural y mucho menos todavía arqueología, por más que habían trabajos de arqueología en esta época, en el 74, en marcha, o sea, Branislava Susnik, por ejemplo, estaba trabajando en esta época, pero no estaba, nada estaba institucionalizado, o sea, no había legislación específica para esto. Entonces era realmente trabajar en algo que no existía dentro de lo que es la legislación del país. O sea que no había una obligación legal de parte de Paraguay para hacer este tema, sino que fue por una cuestión de conformidad con el Brasil que en realidad se da esto. Y también en ese mismo año, en el 1974, se autoriza a la Dirección de Coordinación, que es la dirección bajo la que está hoy en día incluido el museo, a iniciar los trabajos y las negociaciones con Gerardo Fogel. Gerardo Fogel fue un sociólogo paraguayo, falleció justamente el año pasado, y fue el coordinador de las investigaciones históricas, arqueológicas y socioculturales en Itaipú, junto con un equipo de profesionales realmente amplio. Entonces, en el 71 es donde empieza justamente esa primera comunicación para que Gerardo Fogel pase a ser coordinador de ese equipo de trabajo. Bueno, a raíz de toda esta información que aporta ese informe de la Comisión Mixta, Itaipú delinea el Plan Básico para Conservación del Medio Ambiente, que es realmente un documento súper interesante de analizar, y en donde la cuestión relacionada al tema de arqueología, arqueología, historia y antropología, entra dentro de lo que ellos definen como medio ambiente social. En este plan básico se establece cuáles son los inventarios que se iban a hacer dentro de esos inventarios entra el inventario arqueológico, o sea, entra una línea de investigación arqueológica para poder detectar, inventariar e investigar los sitios arqueológicos que se encuentren dentro de lo que es el área del proyecto. Si ustedes miran acá en el mapa, este es un mapa de 1975, en donde figura el área del proyecto. Todo esto es lo que Itaipú iba a afectar justamente desde la confluencia prácticamente del río Paraná con el río Caraí hasta los Saltos del Guairá. O sea que hoy en día estos son dos departamentos dentro de lo que es la división política del Paraguay, el departamento de Alto Paraná, de cuya capital es Ciudad del Este, y el departamento de Canindeyú, que su capital es justamente Salto del Guairá. Entonces es un territorio sumamente amplio, que iba a ser directamente afectado por la construcción ahí de la hidroeléctrica, y bueno, y que también eventualmente tenía que ser objeto de distintos tipos de investigaciones, entre los cuales se encontraba la investigación arqueológica. Hoy en día, para tener una idea de lo que es el territorio, esta área que yo les mostré, que es el área de afectación, que es lo que nosotros le llamamos no solamente lo que está a la orilla del río, sino que también los municipios que integran esa área, se denomina área de contribución hídrica de Itaipú. En el año 1982 se crea el embalse de Itaipú, justamente, que cambia las condiciones del río del río Paraná en ese tramo hasta ese momento, y a partir de ahí se van estableciendo 8 áreas protegidas. En el lado paraguayo, en el lado brasilero hay 2,
Acá justamente en la fotografía a la izquierda se ven esas 8 áreas protegidas. La más reciente es justamente la Reserva Natural Pozuelo. Ya son reservas naturales que están reconocidas por el gobierno paraguayo, forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y aparte de eso, está también lo que se llama la franja de protección del embalse, que es una línea también boscosa que bordea todo lo que es el embalse hoy en día, que también es un área de protección, que es lo que se puede ver acá en esta otra foto tan linda que está acá al costado, ¿verdad? Donde se ve bosque, 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 bosque. Esto es sumamente importante para la cuestión arqueológica, especialmente hoy en día, porque justamente nuestra fuente de investigación y los lugares donde nosotros hoy podemos remitirnos a hacer nuevos trabajos están especialmente protegidos dentro de estas áreas. Esta es una zona, y eso hay que entender dentro del contexto local, es una zona agrícola de agricultura mecanizada, especialmente de soja. Entonces, por un lado, uno tiene estas extensiones de bosque muy, muy importantes, ¿verdad? Y que obviamente están puestas de esta manera y fueron creadas de esta manera para proteger también el propio embalse, ¿verdad? Para proteger la calidad del agua del embalse, que al fin y al cabo es la materia prima para la producción de energía. Fuera de esto hay plantaciones de soja, ¿verdad? Por donde alcance la vista más o menos, ¿verdad? O sea que son los remanentes de lo que es el bosque atlántico del Alto Paraná en esta zona, y justamente por ese motivo el área de contribución hídrica de Itaipú fue declarada Reserva de Biosfera de la UNESCO en el año 2017. No sé si por ahí hay alguna pregunta, Sandra, me pueden interrumpir nomás y les contesto. O Mercedes, no sé. Bueno, ahora yendo más hacia lo que es ya el aspecto que a nosotros nos interesa, hablamos de lo que son el título oficial, digamos, de la consultoría especializada que coordina Gerardo Fogel a partir del año 1975, es Investigaciones Históricas, Socioculturales y Arqueológicas del área de Itaipú. Se desarrolla en el transcurso de 6 a 7 años, de 1975 a 1981, se extiende todo lo que es la parte de investigación de campo, y en 1982 se entregan los informes finales y se integran las colecciones al museo, que es a lo que voy a mencionar después. La parte arqueológica estuvo a cargo de la doctora Giovanna Bárbaro Díaz Roig, una arqueóloga argentina que falleció justamente hace 2 años en Formosa, y ella fue la encargada de la realización de los trabajos de arqueología en esta área. Bueno, ¿cuáles fueron las líneas de trabajo que ellos establecieron dentro de esta consultoría y de este proyecto? Por un lado, la prospección, el estudio y la identificación también de los sitios arqueológicos y de los objetos que puedan encontrarse. La investigación sobre la evolución histórica de la zona, los estudios de los grupos indígenas, y por otro lado también crear pautas para lo que sería la creación de un futuro museo, de un museo regional. Ese es el nombre que ellos le dan al inicio, el nombre de museo regional. En esta foto que vemos aquí, vemos lo que era el río Paraná, lo que era el cauce del río Paraná, digamos, en 1975. Esta es la zona donde está ubicado hoy en día el vertedero de Itaipú, ¿verdad? Y si comparamos con esta foto que está aquí, donde se ve el embalse, ¿verdad? Vemos zonas de playas, pero en realidad este es el río Paraná. En este tramo del río es un río que corre naturalmente encajonado, ¿verdad? Dentro de muros altísimos de roca, y el río corre como en un cañón, digamos, en esta zona. Y esto es bastante interesante y bastante importante también para lo que es la definición de los horizontes arqueológicos y también del material arqueológico que se tiene, ¿verdad? Este es un mapa de sitios arqueológicos en el lado paraguayo. Obviamente, el lado paraguayo hizo lo suyo en lo que es materia de arqueología, y el Brasil también hizo lo mismo prácticamente al mismo tiempo, bajo la dirección del doctor Schmitz.
junto con el IFAN. Y en este mapa, acá se ve la distribución de sitios arqueológicos. Aquí a la izquierda es lo que vemos, no sé si ven mi mouse ahí que se está moviendo, es lo que se le denomina área prioritaria. O sea que el área prioritaria es el área de obras de la represa. Acá vemos justamente, aquí se ve el vertedero, esta es la presa principal y este es el cauce original, digamos, del río Paraná. Esto es Paraguay y de este lado está Brasil. Todos estos puntos, triangulitos, cuadrados que se ven ahí son sitios arqueológicos. Estos son los que están ubicados dentro del área prioritaria y en este mapa se ven todos los sitios, en este lado se ven todos los sitios desde el área prioritaria, que es lo que vemos acá, hasta donde estaban los Altos del Guairá. Esta es una, digamos, una superposición de los mapas, porque obviamente el mapa que vimos anteriormente es del año 1982, hay mapas antiguos del 75, del 76, y este fue un trabajo que se hizo en el año 2016, si es que no me equivoco, que fue justamente tratar de traducir esos mapas antiguos y superponerlos con un mapa actual. Y ver dónde aproximadamente quedarían los sitios si nosotros quisiéramos visitarlos hoy. Y bueno, y acá se ve justamente la ubicación aproximada de esos sitios, por supuesto, no es una ubicación exacta, y se ven aquí dónde estarían, y bueno, y esto es lo que pasa, justamente muchos de ellos ya quedan en lo que es, lo que es hoy en día el embalse, ¿verdad? Porque obviamente el cauce natural del río, al represar el río, ese cauce fue aumentando, ¿verdad? Y para la creación del embalse. Entonces también es una herramienta bastante útil para poder situarnos, digamos, hoy. Y también nosotros lo hicimos porque queríamos ver eventualmente qué sitios seguirían siendo accesibles para nosotros si es que decidimos, de eso vamos a hablar más adelante, si es que decidimos volver a visitar esos sitios, ¿verdad? Entonces también fue un ejercicio un poco de tratar de volver a identificar la ubicación de esos sitios. Estas son algunas fotografías de la época, de los trabajos de la época. Estas localidades, por ejemplo, por lo que se menciona acá, Puerto Marangatú, hay muchos, dentro de lo que son los informes del equipo de arqueología, hay mucha referencia a los puertos que existían sobre el río Paraná. Muchos de esos puertos hoy en día ya no existen porque el tránsito fluvial en esa parte hasta la represa justamente está actualmente cortado porque está la represa, ¿verdad? Entonces muchos de esos puertos hoy en día ya no existen con estos nombres, ¿verdad? Puerto Indio, por ejemplo, que es acá la otra foto, sigue siendo hasta el día de hoy una localidad que justamente en donde se ubicaron varios sitios arqueológicos y cerca de la cual nosotros actualmente también tenemos un sitio arqueológico que está en proceso de investigación. Entonces, acá también hay unas fotos de los objetos que se encontraron durante las investigaciones, material lítico, cerámica, tanto cerámica guaraní principalmente, casi en la totalidad, cerámica de contacto guaraní europeo, ¿verdad? También en muchos sitios. Acá tenemos una serie de puntas de proyectil muy, muy lindas, que a mí personalmente me encantan porque justamente es mi área de interés. Bueno, voy a volver. Listo. Estas son otras fotografías de lo que era el trabajo de campo, justamente acá en esta foto, en una foto en blanco y negro de la izquierda. Esta que está acá es Giovanna Bárbaro, que era la arqueóloga que dirigió las investigaciones en esa época. Y
En total, como vemos, fueron 7 años de trabajo, porque en el 82 es donde se entregan los inventarios finales de los objetos que fueron encontrados, de los sitios que fueron identificados y de lo que después pasaría a formar parte del acervo del museo. En total se identificaron 83 sitios. Entre ellos lo que los categorizaron como sitios precerámicos, sitios en donde encontraron más bien material lítico sin presencia de cerámica, sitios cerámicos, que son sitios donde hay presencia de cerámica, guaraní especialmente, y después los sitios de contacto guaraní europeo, como uno que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con lo que es justamente también el contacto guaraní jesuítico. En total existen de todos estos trabajos, existen 11 volúmenes de informes, más o menos eran 3 por año, excepto en el año 1977, cuando se presentaron, cuando hay 4. Los informes vienen en este formato. Justamente esto que vemos acá es la portada del informe anual de 1976. Y en estos informes se desarrolla tanto lo que es la parte etnohistórica, la parte histórica. Se habla sobre los poblados tradicionales de la zona, los inmigrantes que ya habían establecidos en la zona, y finalmente sobre lo que es el tema arqueológico. Dentro del trabajo, digamos, también de lo que se hizo en arqueología, podemos destacar la presencia de este sitio, perdón, de este sitio especialmente, que es el sitio APID 2, es el que, como nosotros le conocemos dentro de nuestro inventario, que es el que vemos aquí, que ustedes ven que está cerquita de lo que es el vertedero de Itaipú, y limitando prácticamente con lo que es la subestación de transmisión, ¿verdad? de la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, dentro del área prioritaria de Itaipú. Esta de la izquierda es una fotografía del trabajo de campo, justamente, en donde se ubicó uno de los posibles asentamientos de la reducción jesuítica natividad Nuestra Señora de la Caraí, que fue una reducción bastante temprana, que inicia en 1619, según los datos históricos, y se consolida realmente en 1624, pero rápidamente a inicios de la década de 1630 se muda, migra hacia el sur justamente por la amenaza de los ataques de los bandeirantes. Recibe un contingente de pobladores de que huyen del Guairá, de la zona del Guairá, ante el éxodo que comienza en el Guairá, y finalmente ellos también se mudan, ¿verdad? Dentro de los datos que se describen de esa reducción, en realidad es una construcción bastante simple, muy lejos de lo que nosotros conocemos hoy cuando hablamos de misiones jesuíticas y pensamos, por ejemplo, en Trinidad o en Jesús o en otras reducciones, sino que fue alguna reducción muy humilde que ni siquiera incluso se pudo constituir, digamos, dentro del sistema de reducciones como a lo que normalmente se conoció posteriormente, tipo la reducción como aldea con casas de indios, como un espacio en realidad urbano, ¿verdad? Sino que probablemente esta reducción lo que tenía era un templo, la casa de los padres, y el pueblo se congregaba ahí para escuchar misa, pero en realidad se mantuvo el sistema de poblados guaraníes. En donde donde los poblados o los tabas, digamos, están alejados unos de otros, y se interconectan entre sí, y bueno, y los padres lo que hacían era ir a evangelizar a esos pueblos, ¿verdad? Pero no se da lo que es el ordenamiento urbano de las reducciones como los conocemos nosotros. Entre las evidencias arqueológicas que se encuentran en ese lugar, cerámica donde se evidencia el contacto, justamente la influencia europea. Ahí ya aparecen metales, cuchillos, puntas de flecha ya de metal, anzuelos, y entre las cuestiones más interesantes aparece esta medalla que en un lado, digamos, tiene la imagen de San Ignacio de Loyola y del otro lado la imagen de San Francisco Javier.
Y también estas pequeñas cuentas de vidrio que son también mencionadas en la literatura varias veces, ¿verdad? Y aparecen en este sitio específico, ¿verdad? Dentro de lo que es también otro tipo de material, por ejemplo, hay restos de adobe, que tienen improntas de caña, que da la impresión de una pared francesa, ¿verdad? Para el estilo francés, por ejemplo, la impronta de cañas con el adobe aplicado, muchos de esos fragmentos de adobe tienen marcas de quemaduras, ¿verdad? Como si se hubiera incendiado. Lastimosamente no tengo acá fotos de eso porque eso está en el acervo y no puedo acceder para sacarle fotos en este momento, pero hay varios elementos que difieren de lo que sería un poblado guaraní tradicional y que sí dan evidencian ya lo que es un contacto. Bueno, toda esta investigación y todo este trabajo que se hace durante esos años, al final estaba bien claro desde el inicio de los trabajos que todo esto, digamos, tenía que ir unido, que tenía que perdurar, que tenía que tener un sentido, digamos, de permanencia en el tiempo. Y dentro de eso es donde surge el concepto del museo regional, que es como ellos lo plantean en los documentos. Esto que se ve aquí, este extracto que vemos acá de la idea del museo, es del año 1975. Aparece en el informe de 1975, donde por primera vez se habla de cómo tendría que ser el Museo Regional de Itaipú, ¿verdad? Ellos lo ven como un museo regional. Nosotros este texto lo rescatamos el año pasado. El museo cumplió 40 años de existencia, y nosotros rescatamos este texto porque nos pareció interesante ver cuál era la idea original y reflexionar un poco sobre cuánto avanzamos nosotros sobre esa idea o cuánto seguimos en ese espíritu, ¿verdad? Y poder hacer un poco un análisis de todas las idas y vueltas del museo en esos 40 años, ¿verdad? Y es bastante interesante porque realmente ellos lo perciben como algo innovador, como un centro de transmisión, como algo vivo, ¿verdad? Algo bastante interesante es que por más que hace referencia al turismo, dice, bueno, no, el turismo no va a ser el fin del museo, no es el turismo. El turismo es un medio, ¿verdad? Es algo circunstancial, ¿verdad? Y bueno, y dentro de esas ideas ellos van desarrollando lo que es la idea del museo, que finalmente se perpetúa en el año 1979. Acá pasaron dos cosas bastante interesantes. Al mismo tiempo que se hacían los inventarios de arqueología y todo lo que tenía que ver con la parte histórica, también se estaba trabajando en lo relacionado al inventario de flora y fauna en todo este inmenso territorio que vimos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que el grupo que estaba trabajando con lo que era flora y fauna también concibió la idea de un museo, y el grupo que estaba trabajando con la cuestión de cultura y la parte de arqueología, la parte de historia, antropología, también concibió un museo. Entonces, en 1979 se abre lo que ellos le denominan un museo de historia natural, y lo primero que se aloja ahí son las muestras del acervo biológico, ¿verdad? Hoy en día el Museo de Itaipú tiene dos grandes acervos. Uno es el acervo biológico, donde hay muestras de flora, fauna, hongos, y por otro lado está el acervo antropológico, que es el fruto, digamos, de esos años de investigación de lo que yo les estuve hablando. Esta foto que ustedes ven aquí es un grupo de escolares justamente visitando el Museo de Historia Natural. Ese es el primer nombre que lleva el museo cuando se funda, y ese nombre lo mantiene hasta hasta los años 90, hasta la década de 1990, en donde cambia su nombre a Museo Ambiental. En el año 2003, junto con una reforma museográfica, cambia a Museo de la Tierra Guaraní. Y finalmente en el año 2015,
que es donde se hace la reforma que nosotros tenemos, la museografía que tenemos el día de hoy, el nombre vuelve a ser, el nombre es, digamos, Museo de Itaipú, Tierra Guaraní, se conserva lo que es Tierra Guaraní porque es un aspecto con lo que nosotros nos dimos cuenta que la gente se identificaba y hasta hoy día hay gente que dice Museo de la Tierra Guaraní, ¿verdad? Pero también recuperar Museo de Itaipú porque también se cuenta y eso es algo que se implementa con esta nueva museografía de forma bastante desarrollada, que es la propia historia de Itaipú dentro del territorio. Entonces, contamos la historia del territorio prácticamente desde los orígenes, desde los primeros pobladores hasta lo que es la historia de Itaipú también como parte de esa historia regional. Estas dos fotos que están aquí son fotos de la primera museografía, ¿verdad? Del año 1979, donde todavía no estaba justamente la parte arqueológica ni la parte antropológica, sino que eran básicamente esas muestras de flora y fauna, ¿verdad? Y este es esta foto a la derecha arriba, es la foto del galpón, digamos, en ese momento era un galpón, en donde se estableció el museo, ¿verdad? Y también atrás establecieron laboratorios, ¿verdad? Que les voy a mostrar también más adelante, que seguimos teniendo nosotros el día de hoy, pero gracias a Dios ya más modernos, ¿verdad? Bueno, volviendo a la cuestión de lo que es el acervo antropológico, en este momento la colección arqueológica tiene en total 33.253 muestras. Les explico, nosotros estimamos que en total dentro de la colección, solamente en la colección arqueológica, porque dentro de este acervo también hay una colección etnográfica y hay una colección histórica, a la que no me voy a referir específicamente hoy, pero solamente en la colección arqueológica nosotros estimamos que pueden haber en total más o menos unas 40.000 piezas o 40.000 ejemplares dentro de la colección. ¿Qué pasa? Acá faltan entonces 6.800 y 6.700 y tanto, ¿verdad? El tema es que estas 33.253 muestras son las que están en este momento inventariadas de forma oficial. Y el resto de las muestras, que son básicamente, en su mayor parte, herramientas líticas, hay restos óseos y un poco de cerámica, son muestras que prácticamente de los trabajos ya de la fase final de las investigaciones arqueológicas y que fueron traídas al museo y se encuentran en este momento todavía tal cual fueron traídas del campo. O sea, todavía no fueron lavadas, están guardadas así mismo como están. Y nosotros iniciamos justamente ese proceso de inclusión en el inventario hace unos cuantos años ya. Y bueno, y cada año el acervo de esta manera y la colección arqueológica va creciendo al ir incorporando esas piezas que están todavía sin inventariar, ¿verdad? Estuvieron muchísimos años de esa manera, ¿verdad? No están incluidas oficialmente en el catálogo, pero sí son piezas que tienen toda la información y que nosotros podemos vincular a los sitios que sabemos que fueron investigados. Obviamente hay muchísima cerámica, la mayoría son fragmentos, la gran mayoría, el 95% son fragmentos. El resto son también piezas enteras o piezas que fueron reensambladas. Herramientas líticas de las cuales están inventariadas 1.520, pero como les digo, hay más o menos unas 5.000 a lo mejor que todavía faltan inventariar y que es un trabajo que estamos nosotros haciendo. Restos óseos, hay 40 lotes de restos óseos. Yo hablo de lotes porque hay conjuntos, ¿verdad?, de restos óseos que están, donde hay microfragmentos, donde hay fragmentos muy, muy pequeños. Herramientas también, herramientas de hueso, como las que vemos ahí. 2 hasta el momento identificadas, probablemente haya más dentro del material que todavía no revisamos. Restos de tierra, carbón, malacológicos, hay más o menos 36 lotes y 10 metales en total. ¿Verdad? O sea, son la minoría y eso es lo que totaliza este acervo que tenemos aquí. Bueno, acá vemos lo que es la nueva apuesta museográfica del año 2015, que es la que vemos acá en la foto,
que tuvo como objetivo volver un poquitito a lo que, al concepto de museo regional. Esta colección que tiene el museo, este acervo tan amplio que tiene el museo, es un acervo que realmente es uno de los más grandes y más importantes del país. También es uno de los que mejor conservados está, ¿verdad? Y tiene todavía muchísima información para dar. En esta apuesta museográfica, por ejemplo, se incluyeron ciertas nuevas líneas de trabajo, se desarrollaron, por ejemplo, más de lo que estaban en otras museografías previas, por ejemplo, el tema de la existencia en el territorio de los grupos de la familia lingüística Y, que no estaba muy visibilizado, ¿verdad? Y que se visibiliza más en esta museografía. También la idea de pensar en un público, nosotros tenemos un público infanto-juvenil, que es el que más visita el museo, y pensar en hacer la propuesta más atractiva también para esos públicos. Y dentro de eso, bueno, viene también una cantidad de actividades que voy a mostrar más adelante. Y también esta reforma incluyó lo que es la modernización del Centro de Datos Ambientales, que es una biblioteca temática de todo lo que es el área de gestión ambiental de Itaipú, donde hay materiales bibliográficos y también audiovisuales sobre los distintos trabajos, no solamente que hizo Itaipú en el área, sino que también otros trabajos de referencia para la investigación, pero por sobre todo, a mí parecer, el material más importante que alberga este Centro de Datos Ambientales son esos informes y ese material inicial que formó, digamos, a lo que hoy es el área de gestión ambiental de Itaipú. O sea, que acá están los informes originales de las investigaciones arqueológicas, están los inventarios originales del acervo, y hay muchísimo material que todavía tiene que también tiene que ser procesado, ¿verdad? Y que seguro es de interés puede ser de interés para muchísimos investigadores. Es un espacio también que es accesible al público, ¿verdad? O sea, que cualquier persona puede ir a consultar. Entonces, es también complementa demasiado bien y es algo sumamente útil e interesante para lo que es la gestión del museo. Bueno, en el tema de lo que es investigaciones, tiene que ver con investigaciones arqueológicas, si bien la mayor parte de los trabajos se hizo en la década de 1970, inicios de la década de 1980, siempre hubieron reportes de hallazgos arqueológicos en la zona. En el año 2013 se identificó un sitio dentro de lo que es la Reserva Natural Ibiturocay, que es una de las áreas protegidas de Itaipú, y en un brazo desde esa reserva se hicieron hallazgos de cerámica. Justamente lo que se ve ahí es una de las piezas que se encontró en ese entonces, en ese sitio. Desde ese entonces nosotros venimos monitoreando ese sitio. Ese sitio tiene algo interesante, que está en un brazo que entra del cauce principal del río, que es lo que se ve en esta foto. Y ese brazo normalmente, y el lugar, el emplazamiento en sí del sitio arqueológico, normalmente está totalmente cubierto por agua. Solamente es accesible cuando el nivel del embalse baja, justamente por las épocas de sequía. Varios años no tuvimos un descenso en el nivel del embalse, ¿verdad? Que nos permitió llegar, pero desde el año pasado sí se está manteniendo un nivel. Justamente lo que vemos aquí, en esta foto de la izquierda, ustedes van a ver, acá está, el agua que se ve aquí es el nivel del río que descendió, pero normalmente el río llega hasta lo que es el borde acá que se ve, de estos pastizales, que es un campo cerrado, natural. Entonces todo esto desciende al río, y cuando el río desciende es cuando el sitio puede verse y puede visitarse y se puede trabajar ahí, ¿verdad? Estas imágenes son del año pasado, justamente. Hay herramientas líticas, hay material lítico, hay muchísima cerámica que es guaraní. Encontramos restos de pipas, en total 3 vasijas
en un área específica a la cual justamente pertenece este conjunto, ¿verdad? Que en realidad fueron encontrados por gente que hacía su recorrido en la reserva y nos avisaron nosotros posteriormente cuando ya lo encontraron, ¿verdad? Pero es un sitio bastante interesante que es uno de los sitios que actualmente está en la mira, digamos, por el hecho de que a partir de ahí también se inició una investigación histórica en torno al lugar y fue bastante interesante poder conocer, por ejemplo, de que este sitio que se le denomina Iwithurokai y que hasta el día de hoy mantiene ese nombre, en realidad, en la literatura y en las crónicas históricas aparece como tradicionalmente un sitio de asentamiento Y. Era justamente en fotografías del finales del siglo XIX de Luis de Bocard, aparece como referencia de unos lugares donde se extraía yerba mate. Y en los textos de Ambrosetti, de Juan Bautista Ambrosetti, en sus viajes justamente a las misiones, él llega hasta la zona donde estamos nosotros ahora, en la zona de Hernandarias, y se refiere a muchos lugares de la zona, y entre ellos se refiere también y habla del Iwithurokai, donde habitan justamente, donde habita un pueblo que se autodenomina Ingaín, y que justamente era uno de los pueblos Y que habitaba acá en la región, que hoy lastimosamente ya no existe, ¿verdad? En Paraguay ya no tenemos descendientes de la familia Y. Entonces eso abre en varios sentidos una línea de investigación bastante interesante, ¿verdad? Que, que tiene que ver con poder trabajar en un sitio que aparentemente presenta todas las características de ser un sitio guaraní, ¿verdad? Pero que digamos, por la memoria histórica, también es un sitio que está afiliado a otra familia, no necesariamente guaraní, ¿verdad? Por otro lado, es un sitio que está instalado en la interacción entre un cerrado natural y lo que es el bosque alto, ¿verdad? O sea, el sitio está en el medio de esas dos interacciones, ¿verdad? Por lo cual también es bastante interesante dentro del punto de vista ambiental, ¿verdad? Tratar de entender qué implicó eso para ese asentamiento. Obviamente en esa época este cauce que nosotros vemos acá era probablemente un arroyo que justamente fue inundado por la creación del embalse y también estamos viendo la posibilidad que justamente no se pudo hacer en estos 2 años por el río, por el agua, el nivel del agua está demasiado bajo, de también hacer una investigación de ese cauce, ¿verdad? Perdón, de ese mismo cauce, para ver sus características en sí usando el sistema de multibeam, que es un sistema que tiene la división de embalse justamente de Itaipú. Y eso es lo interesante en el tema de hoy en día de las investigaciones arqueológicas y los trabajos arqueológicos que se realizan, que en realidad hoy en día Itaipú tiene esa ventaja de que se puede hacer de forma multidisciplinaria, ¿verdad? Tanto nosotros en el área del museo, desde la parte de arqueología y de la parte de investigación histórica, con gente, por ejemplo, del área de geoprocesamiento, que trabaja también con nosotros, con gente de la parte de geología, con el área de embalse, etcétera, ¿verdad? Realmente la formación de un equipo multidisciplinario que ya con quienes ya en varias ocasiones fuimos trabajando y por supuesto con los encargados de las áreas protegidas, ¿verdad? Las áreas protegidas, por supuesto, tienen su utilidad práctica para Itaipú, pero también son realmente santuarios de vida silvestre, el tema de flora, ¿verdad? Y también para lo que es, por supuesto, el patrimonio cultural. Entonces, también el trabajo justamente con la gente que vive literalmente en esos lugares, ¿verdad? Y que se encarga de su cuidado, también es sumamente importante para poder justamente crear líneas de trabajo directas, ¿verdad? En donde podamos mantener, digamos, la fluidez y podamos continuar con lo que es la investigación. Bueno, antes de pasar a esto, nomás quiero mencionar también que Paraguay en sí, recién en los últimos años fue fortaleciendo a nivel institucional lo que es la parte de arqueología.
o sea, se hizo arqueología antes en Paraguay, o sea, se investigó muchísimo, hubieron investigadores muy, muy buenos trabajando en Paraguay, pero siempre el problema de lo que es la arqueología fue la institucionalización, digamos, ¿verdad? La creación de leyes, de protocolos, de reglamentos que permitan regular tanto la práctica arqueológica como también todo lo relacionado a lo que es la parte profesional, ¿verdad? Nosotros hasta el día de hoy no tenemos una carrera de arqueología en Paraguay, no existe como tal, no existe luego, ¿verdad? Y somos nada más 4 arqueólogos, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que también hay que tener en cuenta dentro de lo que es el contexto de la arqueología en Paraguay. Y dentro de ese aspecto, a través de Itaipú, nosotros también trabajamos fuera de lo que es el área de Itaipú en sí. También respondemos a pedidos, digamos, de otros sectores del país, en donde asistimos también a otros profesionales en ese aspecto, ¿verdad? Porque tenemos un equipo de trabajo que puede responder y puede asistir en esas cuestiones. Dentro de las actividades, en lo que tiene que ver con la gestión del acervo, desde hace unos cuantos años nosotros venimos haciendo algunas actividades educativas. Por ejemplo, hicimos varias veces actividades como la que se ven acá, el Día de la Arqueología en el museo, Arqueólogo por un Día, donde se les explica a los chicos qué implica la arqueología, qué hace un arqueólogo y qué pueden hacer ellos también para cuidar el patrimonio arqueológico, ¿verdad? Que yo creo que es el mensaje más importante. Y por otro lado, esta otra actividad que se llama Vivir en la Prehistoria, ¿verdad? En donde donde les explicamos, ¿verdad? Cómo era la vida, cómo la gente se alimentaba, cómo se vestía, qué herramientas usaban, qué hacían los niños, cómo se comunicaban, etc. Y son 2 actividades dentro de otras tantas actividades educativas que desarrolla el museo que son sumamente importantes. Realmente lo que es contenido relacionado a la prehistoria en la educación escolar y la arqueología también, ¿verdad? Prácticamente no existe dentro de la educación escolar, dentro del currículum escolar básico, ¿verdad? Entonces, es un faltante que nosotros notamos y tratamos de complementar justamente con esto, ¿verdad? Y por sobre todo para también impulsar un poco la curiosidad científica hacia este tipo de ciencias, ¿verdad? Y realmente la sorpresa fue muy grata en todo lo que hicimos, porque realmente siempre tuvimos los cupos de los talleres llenos, ¿verdad? Tuvimos que hacerlos más de una vez porque realmente se nota que hay una curiosidad y hay un amor de los chicos también por aprender estas cosas. Bueno, en lo que estamos ahora mismo y que justamente culminó en diciembre del año pasado, justamente en conmemoración a los 40 años del museo, fue la remodelación de los laboratorios y de las reservas técnicas del museo. En 40 años de existencia nunca hubo una reforma estructural, digamos, significativa, y nosotros nos encontramos en la situación en la que era urgente, ¿verdad? Había mucha humedad, o sea, todo lo que trabajamos, yo creo que en estas latitudes sabemos, la humedad es un tema terrible para lo que es conservación. La infraestructura en sí ya era deficiente, era muy vieja, los espacios de trabajo eran muy pequeños y nosotros trabajamos con muchas cosas, trabajamos con cosas muy grandes de repente. Y bueno, y todo eso motivó, y después de casi un año de trabajo, en diciembre de 2019, inauguramos el área científica, la remodelación del área científica del museo, que es donde se encuentran los laboratorios, que es lo que vemos en estas 2 fotos de acá. Estos son los laboratorios nuevos. Este es justamente un trabajo que ahora está en marcha. Los laboratorios están equipados tienen equipos modernos, son espacios amplios para trabajar. Y obviamente durante esta remodelación nuestra reserva técnica tuvo que ser trasladada a un lugar provisorio, y actualmente y recientemente culminamos el traslado nuevamente ya a los nuevos laboratorios, a las nuevas áreas, perdón, las nuevas reservas técnicas, que es lo que se ve en esta foto acá de la derecha. Y también ya el año pasado se inició el proceso de actualización y de readecuación también de lo que son las condiciones de almacenamiento, porque ustedes ven acá la diferencia entre estas cajas, que son cajas de polipropileno, y las cajas de cartón,
que eran las cajas donde están, donde, bueno, hasta ahora, porque todavía estamos haciendo ese traslado, donde estaban guardadas las muestras, tanto las muestras arqueológicas como las muestras etnográficas. Obviamente no es el material ideal para conservación, no son las condiciones ideales, entonces también dentro de lo que tenía que ver con, digamos, la renovación de la infraestructura, nosotros también dijimos, no, también necesitamos innovar lo que tiene que ver con el tema de conservación en sí, y bueno, y también es un trabajo que actualmente está en marcha, ¿verdad? Que estamos reanudando ahora, que culminamos esta mudanza que tuvimos, ¿verdad? Y a través también del cual se van encontrando cosas muy interesantes, ¿verdad? Porque al mismo tiempo también aprovechamos para ir revisando los inventarios y para actualizar los inventarios. Y entonces uno de repente va viendo de vuelta piezas que no estaban, digamos, que no fueron tenidas en cuenta y que al final son importantes, ¿verdad? Y cuestiones así que de repente surgen, como por ejemplo ciertos tipos de cerámica que no estaban incluidos en el catálogo, ¿verdad? Y que había sido stand, ¿verdad? Y que podemos nosotros visualizar hoy en día. Y bueno, otras cuestiones más también. Siempre hay sorpresas. O sea que en este acervo todavía hay muchísimo por investigar. Eso es una cuestión clave, ¿verdad? Pero en esas estamos. Mirta, te hago una consulta. Sí. Ustedes están trasladando dentro del mismo espacio arquitectónico, ¿verdad? El traslado y el recondicionamiento de estos laboratorios. Bueno, en realidad, cuando el laboratorio empezó a reformarse, nosotros sacamos todo lo que había ahí y lo llevamos a otro bloque, totalmente a otro bloque. Y lo que estamos haciendo ahora, o lo que hicimos ahora en realidad, porque ya terminó, es trasladar de ese bloque donde estaban temporalmente a este bloque que fue reformado. Sí, básicamente sigue siendo el mismo espacio original, pero totalmente remodelado, incluso fue ampliado en algunos lugares, se agregaron nuevas salas, ¿cómo te diría? Se agrandaron varias salas que antes eran pequeñas, ¿verdad? Porque otra cuestión que teníamos era, por ejemplo, el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, para el acervo antropológico no teníamos ya suficiente espacio, habían cosas que estaban encimadas y, por ejemplo, ese espacio ahora tenemos más espacio, ganamos más espacio ahora. Pero básicamente sigue siendo el pabellón que era antes, ¿verdad? Pero prácticamente totalmente remodelado, o sea que en cierto sentido prácticamente fue a hacer más o menos de cero otra vez. Perfecto. ¿Y cuánto hace que qué tiempo les está llevando ese cambio? Son preguntas técnicas que después podemos charlar, sí. Pero me interesa porque por ahí los tiempos y el cuidado en el traslado de los materiales son cosas vigentes para nosotras, entonces, bueno, está bueno que vos que ya tenés la experiencia lo puedas contar. Bueno, la reforma edilicia en realidad tomó un año prácticamente. La reforma en sí, o sea, lo que es la parte de infraestructura. La mudanza de las cosas, nosotros la terminamos hace ponerle que hace más o menos un mes y comenzamos más o menos en marzo. Obviamente vino la pandemia de por medio, donde mucho tiempo no pudimos hacer, pero también nosotros desde el principio fuimos conscientes de que nosotros no queríamos hacer una mudanza, de poner todo en un camión y llevarlo así al otro lugar, sino que a medida que fuimos mudando también fuimos acomodando las muestras en el espacio nuevo. Claro. Adquirimos nuevos muebles, había por ejemplo muebles de madera en la reserva antigua que los eliminamos totalmente y los suplantamos por muebles metálicos, ¿verdad? Sí. Hay muebles que fueron hechos específicamente luego por ejemplo, para la cerámica. Nosotros tenemos piezas de cerámica que son enormes, de cerámica guaraní, que necesitaban estantes reforzados, se compraron esos estantes, ¿verdad? Entonces, el trabajo fue más o menos así un trabajo bastante lento en el sentido de que llevábamos las muestras, las acomodábamos todas como iban a quedar y recién después traíamos el siguiente lote, ¿verdad? Por eso lo terminamos recién hace poco, ¿verdad? Perfecto, gracias.
Bueno, y dentro de esa línea más o menos, para contarles un poco cuáles son las líneas de trabajo actuales que estamos llevando a cabo, en enero de este año hicimos caracterización de algunas muestras arqueológicas en un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Estadual de Londrina. Prácticamente se hicieron análisis de la cerámica, de los metales y de algunas muestras líticas. Y ese es un trabajo que ahora está justamente, que vamos a estar publicando entre finales de este año y el año que viene, porque hay cuestiones bastante interesantes, especialmente algunas cuestiones ligadas a ese sitio de Utrocay, que fue el que yo hice referencia antes, ¿verdad? En donde pudimos encontrar una correlación entre el sitio y y el cauce de un arroyo en donde había donde hay caolín, ¿verdad? De donde también extrajimos muestras y pudimos comparar las muestras y prácticamente, perdón, y ver que realmente que la cerámica que nosotros teníamos y que proviene de este sitio, probablemente sea de la arcilla extraída de ese cauce hídrico, ¿verdad? Entonces, está justamente en proceso de publicación. Otra línea de trabajo es justamente, como les dije, la continuación de ese inventario de esas piezas que todavía no están incluidas oficialmente, pero que están ahí, que son piezas que tienen información, no sé qué, que tienen bastante, que son piezas valiosas y que seguramente todavía nos van a dar muchas sorpresas en el sentido de que vamos a poder, que son realmente bastante importantes. Y lo que les mostré que justamente son las estrategias de conservación, ¿verdad? El poder introducir nuevos mobiliarios para alojar cierto tipo de objetos, ¿verdad? Que requieren ciertas condiciones, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la modernización de lo que es la parte de conservación. Otra línea de trabajo que justamente íbamos a comenzarla el lunes, el próximo lunes, creo que justamente porque ahora nosotros volvimos a una fase muy estricta de la cuarentena, no vamos a poder hacerla, probablemente vamos a hacerla online o vamos a pasarla para más adelante, es la capacitación a los nuevos guardias, a los nuevos integrantes de la Guardia Forestal, justamente de las áreas protegidas y también a los técnicos, porque hay un plantel nuevo de técnicos y de guardias forestales que ingresaron recientemente a Itaipú, y a los que les queremos hacer una capacitación para que ellos también puedan ayudarnos en la identificación de sitios y por sobre todo en la protección de esos sitios, ya que son los que presencialmente están en esos lugares. Por otro lado, es la localización de nuevos sitios en las áreas protegidas, justamente, que también era algo que teníamos planificado comenzarlo. Hicimos un cronograma de trabajo justamente con los técnicos de las áreas protegidas para ver cuándo íbamos a visitar cada lugar. Y al final, otra vez ahora con esta vuelta a esta fase tan estricta, está en stand-by, vamos a tener que reprogramarlo todo. Pero también es un área bastante interesante que es justamente la localización de nuevos sitios, porque la mayoría de los sitios que fueron identificados durante los años 70 eran sitios que se encontraban en la orilla del río Paraná de ese entonces, que ya no es la misma que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, básicamente, por eso aparecen sitios como, por ejemplo, los de Buturocay, que son en realidad sitios internos, ¿verdad? Que no se encuentran en la orilla del río en sí, ¿verdad? Son sitios que están mucho más hacia tierra adentro. Entonces, nosotros ahora, ya que también el nivel del embalse va a mantenerse bajo justamente por las condiciones climáticas, es una oportunidad para empezar a visitar ciertas áreas, especialmente las actuales áreas costeras, ¿verdad? Que antes no lo eran, y tratar de ver en qué otros lugares, en qué otras áreas protegidas podemos identificar nuevos sitios, ¿verdad? Que es también algo que estamos bastante entusiasmados justamente con el equipo de investigación. Y otra posibilidad que justamente surgió recientemente es una propuesta de realizar estudios de ADN sobre los restos óseos que forman parte de la colección arqueológica, que es una propuesta que viene del Museo de Historia Natural de Dinamarca y de la Universidad de Minas Gerais en el marco de un proyecto
de un proyecto macro, digamos, sobre lo que es América Latina, ¿verdad? Entonces, el acervo en sí, el estudio del acervo y el trabajo del acervo no está ni siquiera ni por casualidad terminado, ¿verdad? Yo siempre digo eso, que está empezando y que hay demasiado potencial para hacer más, ¿verdad? Siempre estamos nosotros contentos de recibir también a profesionales del extranjero y a gente que quiera también investigar sobre nuestro acervo, ¿verdad? Obviamente ahora sabemos que la situación está un poco difícil en ese sentido, ¿verdad? Pero sí vemos con mucho entusiasmo, ¿verdad? Las oportunidades que también esto nos presenta como museo específicamente. Y nosotros también consideramos que en los últimos años, especialmente en los últimos 6, 7 años, nosotros vimos cómo también, y eso tengo que dejar, creo que sentado, que también es un testamento, yo creo, al esfuerzo del equipo de trabajo que integra el museo, ¿verdad? Donde hay varias personas que trabajan realmente con mucha pasión, ¿verdad? Y que trabajan y que aman lo que hacen, ¿verdad? Que hubo como un resurgimiento del interés, incluso a nivel gerencial y administrativo dentro de Itaipú, ¿verdad? Y se revalorizó lo que es el museo, se revalorizó el trabajo que hace el museo y el trabajo que se hace dentro de lo que es la parte de patrimonio, ¿verdad? Entonces, estamos en ese camino y nosotros vemos eso con buenos ojos, ¿verdad? Vemos buenas oportunidades de aquí en adelante. Y bueno, eso es de mi parte. Y ahora, no sé si tienen algunas preguntas, si tienen muchas, ojalá tengan muchas preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿puedo entrar, Sandra? Sí, Gustavo, por favor. No, te quería preguntar, Mirta, vos comentaste que una de las cosas que te interesaba a vos era el tema de la tecnología lítica, ¿no? ¿Vos estás investigando también en este tema? Digamos, más allá de esta gestión de patrimonio en Itaipú, ¿estás desarrollando alguna investigación propia al respecto? Sí, justamente. Uno de los sitios justamente donde hay tecnología lítica que a mí me interesa mucho justamente es el sitio de Eutrocay. Y por otro lado, también, bueno, nosotros tenemos en el museo, tenemos la famosa identificación de las dos materiales regionales, que son la de Humaitá y la Umbú, ¿verdad? Que son justamente comunes a Brasil y también a Argentina. La clasificación que nosotros tenemos actualmente en el museo la hizo Ruth Poujade a inicios en el año 2003 aproximadamente, ¿verdad? En base a ciertos materiales que están justamente en exposición. Hay dos sitios específicamente que son los sitios que yo ahora mismo estoy examinando. Uno es el APIT 45 Daiyok, se llama, que es un sitio que está en Alto Paraná, un poco más hacia el norte, que tienen cierta tipología y que a mí me están interesando bastante por el hecho de que me parecen que entran un poco dentro de lo que tiene que ver con la discusión de Umbú, Humaitá, si Humaitá es parte de Umbú, si Umbú viene antes o después, si Humaitá en realidad es una tradición que nace, que es parte de lo guaraní, ¿verdad? O sea que y además es ese y otro sitio más que están bastante bien documentados dentro de los informes del equipo de arqueología, ¿verdad? Que no es el común para todo, ¿verdad? Hay sitios que tienen poca información, pero ese es el sitio de Ayo y el otro sitio más que se llama Puerto Marangatú, justamente se llama, son dos sitios que tienen bastante material muy variado y que están muy bien documentados. Disculpen que me meta, pero para que se conozcan. Quien te hizo la pregunta es Gustavo Politis, que junto con Mariano Bonomo, okay. Hola, Mariano, te vi cuando entraste, tienen un equipo de investigación que trabaja en el área del Taica de acá del Paraná y en otras partes del tramo del Paraná. Me parece que tienen muchas cosas en común, muchos temas de investigación en común ustedes. Sí, gracias, Mirta, por el comentario. Sí, bueno. De nada. Mirta, te quería preguntar, escuchándote, si la tutela del museo, o sea, referente a la gestión, depende del directorio de la represa de Itaipú, o es nacional, provincial.
¿Qué presupuestos manejan? Me Bueno, quedé maravillada de ese laboratorio. Y que lo digas. Muy bueno. Sí. Bueno, en realidad el museo, Itaipú es una entidad binacional y dentro de lo que es administrativamente es autárquica, ¿verdad? No depende del presupuesto general de la nación, o sea, Itaipú no recibe recursos del Estado, sino que Itaipú genera sus propios recursos a través de la venta de energía. Entonces eso crea como una figura que está entre lo público y lo privado, ¿verdad? El museo en sí depende, la estructura del organigrama es bastante complicado, pero básicamente funciona así. Itaipú está regido por el Consejo de Administración, que es un consejo que está integrado en partes iguales por Paraguay y por Brasil. Debajo de ese consejo está la Dirección General, que también hay un director general de Paraguay y otro de Brasil. Debajo de la Dirección General hay varios directores de área, tanto la dirección técnica, que tienen también pares, siempre Brasil y Paraguay, y Itaipú depende de la dirección de coordinación. El museo depende de la dirección de coordinación, pero dentro de la dirección de coordinación existe la superintendencia de gestión ambiental. La superintendencia tiene un departamento de protección ambiental, después hay una división de educación ambiental, y el museo es una unidad que depende directamente de la división de educación ambiental y que funciona a través de un programa de trabajo dentro de Itaipú que se llama Valorización del Patrimonio Institucional y Regional. Como les dije, es una estructura así bastante, pero o sea que depende de Itaipú finalmente, ¿verdad? O sea, es financiado con recursos de Itaipú. No recibimos recursos del Estado ni nada, ¿verdad? Sino que manejamos un presupuesto dentro del presupuesto de Itaipú. Y Mirta, ¿tienen convenios así con otros países para hacer trabajos de investigación, en el caso específico de profesionales en arqueología, antropología, museología? ¿Han realizado convenios? En este momento, sí. Bueno, en cuestiones de arqueología, todavía no tuvimos ningún convenio específico. Justamente que ahora se está gestionando se va a gestionar con el Museo de Historia Natural de Dinamarca. Es un convenio que, bueno, que no es especialmente para investigación arqueológica, pero sí tiene que ver con el acervo arqueológico. En la cuestión de museos, tenemos un convenio vigente con el Museo Nikola Tesla de Serbia, porque el año pasado, en conmemoración por los 40 años, justamente trajimos una exposición de Serbia, ¿verdad? Sobre la vida y obra de Nikola Tesla, específicamente asociada a lo que es la parte de hidroelectricidad, ¿verdad? La parte eléctrica e hidroeléctrica. Porque se cumplían también 150 años justamente de la creación de la central del Niágara que se crea con Tesla, o sea que habían varias confluencias ahí, ¿verdad? Interesantes que aprovechamos. Sí, en este momento no tenemos otro convenio, también habían algunas opciones. Hay un convenio marco grande con el Instituto Smithsonian, por ejemplo, pero que en realidad es donde también entra el elemento del museo, pero en realidad es un convenio para lo que es el fortalecimiento ambiental, del centro, ¿verdad? Que es el complejo, o sea, físicamente es el complejo dentro del cual está instalado hoy en día el museo, ¿verdad? Donde también hay un centro de investigación de animales silvestres y también hay un vivero forestal, ¿verdad? O sea, que es una serie de unidades que tienen que ver con la parte socioambiental. Quería hacer una pregunta con respecto a la ocupación guaraní del área, ¿puede ser? Sí. Sí. Mirta, muy interesante la exposición y quería saber un poco si podrías ampliar un poco más cómo fue la ocupación guaraní del área, los contextos arqueológicos y demás, y si existe alguna datación radiocarbónica sobre esas ocupaciones. Ya. Dataciones no tenemos, y esa es una cuestión que también este año teníamos una serie de muestras que íbamos a enviar a los Estados Unidos
para datación, y no pudimos enviarlas justamente por el tema de la pandemia, ¿verdad? Eso está pendiente porque es una falta que hay. En la margen brasilera sí se hicieron dataciones de algunos sitios, y lo que básicamente se hizo con Paraguay es hacer dataciones relativas en base a esos sitios guaraníes que se dataron ahí, pero que sabemos nosotros que al final no son nada concluyentes, ¿verdad? Y más en la cuestión guaraní, y bueno, los conceptos que se manejaban en esa época, en el tema estilístico, cuestiones así, todo el tema de Pronapa y de que al final hoy en día sabemos son que los conceptos cambiaron, ¿verdad? Entre los sitios que se detectan guaraníes que nosotros tenemos aquí, como mencioné, tenemos sitios en donde sí se reconoce un patrón, digamos, de asentamiento, o sea, de una aldea, ¿verdad? En donde los informes sí testimonian, digamos, de distintas habitaciones, entre comillas, o sea, distintas unidades, digamos, habitacionales, ¿verdad? Dentro de las cuales hay cerámica, hay restos de huesos de animales, ¿verdad? Entre funerarios también tenemos varias urnas funerarias y varios sitios asociados a cuestiones funerarias, ¿verdad? Y después muchos sitios en donde se evidencia contacto, ¿verdad? Con cerámica que tiene influencia ya justamente europea, ¿verdad? Introducción del uso de metales, aparición de metales, ¿verdad? Y el sitio justamente que está asociado a la reducción, y bueno, y prácticamente todos los sitios que están en esa área, si uno analiza el material, uno ve que tiene ya muchas características de contacto, ¿verdad? Obviamente también el poder entrar a trabajar en las áreas protegidas, también uno de los objetivos justamente es poder de repente detectar sitios más antiguos, ¿verdad? Que por lo menos hasta ahora, por lo que vemos en el material, no se notan. O sea, hay un sitio hacia la zona de Canindeyú, más hacia el norte, no sé, voy a ver si puedo poner el mapa que estaba anteriormente, que dentro de los informes, digamos, de la época, ellos lo caracterizan como el sitio más, se llama La Crucita, pero ellos lo caracterizan como más antiguo por el tipo de cerámica, que es un tipo de cerámica corrugada, bastante burda, digamos, ¿verdad? Con lo que está más o menos en la zona acá, no sé si están viendo la presentación. Sí. Sí. Ellos lo catalogan eso como el sitio más antiguo, ¿verdad? El inconveniente que tenemos, uno con los informes de los años 70, ¿verdad? Es que, y yo creo que eso también pasó en Argentina y pasó en Brasil por las conversaciones que ya tuve también con varios colegas, es que hay muchísimas cientos de páginas dedicadas a la descripción de la cerámica y el análisis de la cerámica, el análisis tipológico de la cerámica, y se hacen en base a adaptaciones en base a esos análisis. Y hay muy poca descripción del sitio, prácticamente nada que tiene que ver con la estratigráfica de los objetos, ¿verdad? Entonces, realmente la poca descripción, digamos, del entorno en sí, ¿verdad? Más que cuestiones muy básicas. Entonces, sí, para nosotros en este momento la datación de los sitios es sumamente importante, ¿verdad? Porque es lo que nos va a permitir, en cierta forma, poder acercarnos un poquitito más a tratar de establecer, digamos, una cronología de la ocupación, y por otro lado, la detección de nuevos sitios, ¿verdad? Donde podamos aplicar realmente un método más moderno. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, perfecto, muy completa, Mirta, muchas gracias. De nada. Hay una pregunta en el chat de educación de acción social. ¿Vos la podés leer, Mirta, o te querés que te la lea? Espera, que voy a dejar de compartir un ratito para verles las caras, porque ahora no le estoy viendo a nadie.
Pero nosotros te vemos. Sí, ustedes me ven. El gran hermano. A ver, hay preguntas acá en el chat, ¿verdad? Sí. Estoy abriendo. Hay una... Está acá última, la de educación, acción social. Sí. ¿La podés ver? Bien. Sí, dice, bueno, cuando estuve recorriendo la zona del museo y pude ir a las misiones jesuíticas, pude observar el patio de soya. Claro, bueno, entiendo que estos plantíos han traído una gran transformación ecológica, han perjudicado los cultivos, por ello quisiera consultar si esta siembra también ha traído trastornos a la cultura guaraní y si a la vez afecta a los estudios arqueológicos. Sí, realmente esta zona en la que nosotros estamos aquí es una zona realmente donde hay soja. Es más, yo tengo una teoría, ¿verdad? Que mucho se discute justamente de las implicancias ecológicas que tuvo Itaipú para la zona, ¿verdad? Pero también están hoy en día esas 8 áreas protegidas que yo personalmente pienso que no hubieran estado si no hubiera existido Itaipú, ¿verdad? O sea, estaríamos viendo un gran sojal a lo mejor hoy en día sobre el río Paraná, ¿verdad? O sea que pros y contras, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente el tema de la soja trajo alteraciones no solamente a las comunidades, a lo que es la cultura guaraní, ¿verdad? Porque muchas de las comunidades que están en esta zona, que realmente hay varias, incluso ellos mismos alquilan, digamos, sus terrenos, que son terrenos ya propiedad de las propias comunidades, para las plantaciones de soja, ¿verdad? Entonces, ya no usan, digamos, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Ya no usan su zona digamos, para su propia subsistencia, sino que los alquilan otra vez a los sojeros, ¿verdad? Y en cuanto al tema de estudios arqueológicos, obviamente sí, o sea, yo pienso en cuánto se habrá perdido, ¿verdad? Cuántos sitios hoy en día están perdidos justamente por el tema de la soja, porque acuérdense que es agricultura mecanizada, o sea, son cientos y cientos de hectáreas en donde entran maquinarias, ¿verdad? En donde también ahí se hacen tajamares para regadío justamente de las plantaciones, o sea que realmente el tema de la soja es un problema que se traslada no solamente en el tema ambiental, sino que también en la cuestión patrimonial y en la cuestión social también, ¿verdad? Sí. Sí. Mirta, te consulto, ya saliendo Sí. del universo guaraní, ¿hay en la zona que abarca que por lo menos la que está abarcada por Itaipú, ¿hay algún tipo de registro de la Guerra Grande? No, ninguno. Bueno, en sí lo que es dentro del área de contribución hídrica de Itaipú, ninguno, porque en esa zona no fue escenario de la guerra, ¿verdad? Excepto ciertas ciudades ya hacia lo que es más hacia el norte, hacia el departamento de Canindeyú, entre, por ejemplo, Curuguatí, Villa Gatimí, que son ciudades en donde sí hubo paso, digamos, del ejército ya al final de la guerra, en los años finales de la guerra, ¿verdad? Pero fue así muy rápido y que, por sobre todo, especialmente Curuguatí, era prácticamente en esa época, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la única ciudad grande, ¿verdad?, constituida en esa zona. Y eso hay que entender en el sentido de que esta zona, toda esta área que nosotros estamos ahora aquí, hasta prácticamente la década de 1950, era una selva, ¿verdad? No existe, o sea, existía obviamente, ¿verdad? Pero el Paraguay terminaba a 100 y tantos kilómetros de este lugar, en el sentido, el Paraguay urbano, ¿verdad? Y esta zona siempre fue una zona vinculada más bien a las cuestiones extractivas, desde la época colonial a la yerba mate, y después ya en la década, en el siglo XX, también a la madera, ¿verdad? Y prácticamente fue una industria dando paso a la otra, ¿verdad? Primero yerba mate, después madera y ahora soja, ¿verdad? Entonces, está esa transición y obviamente para la guerra de la Triple Alianza en ese momento, tengo entendido por un comentario, no es mi periodo, ¿verdad? No es mi época de trabajo, pero por un comentario que me hicieron una vez,
que hubieron intenciones de invadir, de parte del Brasil, hubieron intenciones de invadir justamente por la zona del Alto Paraná, pero que al final no funcionó, ¿verdad? Porque era una empresa demasiado arriesgada, ¿verdad? Ni siquiera hubieron varios intentos de colonización, digamos, de la zona a mediados del siglo XIX, pero justamente todos fueron infructuosos porque la gente no quería venir a vivir acá, era muy peligroso, era un área muy agreste, habían muchos indios que eran violentos, ¿verdad? O sea que habían muchos peros, ¿verdad? Entonces, nunca se llegó, no, realmente para lo que es Triple Alianza y para lo que es fuera de la economía colonial de la hierba, ¿verdad? No es una zona que tuvo realmente esa afectación. De interés absoluto para hacer arqueología, justamente, cuanto más atrás mejor. Enhorabuena. Sí mismo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un par de cosas en el chat, Sandra. A ver, ahí vemos. De Ruth Allison, que pregunta algo sobre los materiales líticos. Sí, estoy mirando. Ok, la estás viendo. Las herramientas líticas que pudieron hallarse en zona de Itaipú fueron utilitarias o también armas, ambas. Hay puntas de proyectil, justamente, que obviamente pueden servir tanto para lo que es la caza de animales, como también para lo que es justamente el tema de conflictos intergrupales, ¿verdad? Y también herramientas utilitarias, ¿verdad? En general para lo que es el día a día, ¿verdad? Las dos cosas. Mirta, una preguntita. En todo ese inventario, todo referido a la documentación de ese inventario, ¿lo tienen en sistema digital? O sea, el público puede entrar y visitar o consultar, mejor dicho, esos inventarios. Esto está digitalizado la mayor parte, o sea, todo el inventario de la colección está digitalizado. También la mayoría de los informes de la época están también todos digitalizados, pero no están, digamos, en una plataforma pública. Obviamente, si el público quiere tener acceso, especialmente investigadores, es cuestión de hay que solicitar ese acceso, ¿verdad? Pero sí hay posibilidades de acceder a ese material, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, solo que no están en ninguna plataforma pública todavía, ¿verdad? Y no sé si en los próximos años o en los próximos meses se van a hacer accesibles y de qué forma, ¿verdad? Claro. Gracias, interesante. ¿Tienen algún manual de procedimientos o alguna estrategia diseñada de registro, de catalogación, etcétera? ¿Cómo lo implementan al tema de registro y catalogación? Bueno, nosotros a nivel nacional, la Secretaría Nacional de Cultura tiene un sistema de fichas justamente de inventario y de catalogación, ¿verdad? Tanto para sitios arqueológicos como también para las colecciones de los museos en sí. Son fichas polivalentes a las que nosotros tenemos acceso y nosotros usamos esas fichas, ¿verdad? Obviamente nosotros le hicimos algunos cambios a las fichas, o sea, básicamente le agregamos algunos campos por el tipo de colecciones, ¿verdad? Especialmente para las colecciones arqueológicas donde hacía falta más información en torno a, por ejemplo, a tipología y cuestiones así que nosotros, materiales, tipología que nosotros consideramos que eran necesarias, ¿verdad? Pero básicamente es esa ficha. Nosotros estamos ya hace bastante tiempo queriendo adquirir un software también de gestión para las colecciones, porque nos parece necesario. Nuestra colección es muy grande, muy grande, ¿verdad? Y nos parece necesario tener algún tipo de software. Internamente nosotros desarrollamos una ficha para monitorear lo que tiene que ver con, digamos, intervenciones en el material, o sea, en las muestras, tanto conservación, restauración, todo lo que se haga, eso lo hicimos nosotros de forma interna. Y bueno, y básicamente es eso, ¿verdad? Y tenemos un sistema también que es propio nuestro de alfanumérico, ¿verdad? Para administrar justamente los lotes, ¿verdad?
una división en series por tipología, o sea, que también lo ideamos un poco nosotros, ¿verdad? A nivel interno. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, observación? Porque por ahí es interesante esta cuestión que es el objetivo de este ciclo, de este mes, que es por ahí pensar la gestión de recursos arqueológicos en su amplitud. Habitualmente acá habemos unos cuantos antropólogos, arqueólogos, y habemos también unos cuantos que venimos del mundo de la museología, y en realidad son mundos que se intersectan. Entonces, en general, la arqueología siempre es como vista, o lo arqueológico como, o la excavación, o los objetos en sí, pero muy vinculados con la investigación académica, y en verdad atraviesa muchos mundos. Y hay situaciones como esta, como la de estar en Itaipú, me parece que es muy, muy interesante también en ese plano, que vincula todas estas cuestiones, desde la cuestión ambiental, la cuestión cultural, el hecho de generar un espacio de representación, de comunicación identitario, y la gestión de recursos arqueológicos en un sentido más amplio que el de la investigación o de la excavación, que es lo tradicionalmente pensado, o pensado solamente por el museo, digamos. Hay muchos cruces en estas situaciones. A nosotros nos parece, desde la escuela y desde el Departamento de Arqueología, nos parece que es importante rescatar y visibilizar estas cuestiones, de que hay muchos aspectos vinculados con lo arqueológico. Más allá de que cada uno de nosotros tenga intereses específicos en su profesión, hay muchas maneras de hacer arqueología. Sí, totalmente. Y realmente, bueno, lo que yo les conté hoy es un pantallazo, ¿verdad? O sea, obviamente podemos hacer mucho énfasis en lo que es la cuestión guaraní, o lo que es la cuestión de cazadores-recolectores, que es también toda un área en la que yo personalmente trabajo más de cerca, ¿verdad? O en la cuestión jesuítica, la ocupación jesuítica, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son varias aristas, varios ejes de investigación que ameritan a lo mejor cada uno una charla, ¿verdad? Para poder desarrollar, pero básicamente lo que queríamos hacer hoy era justamente presentar, yo creo, más bien el ámbito de gestión y las posibilidades, ¿verdad? Y bueno, y si alguno de ustedes tiene interés en venir a investigar y en trabajar también en las colecciones o en el área en sí de trabajo, ya lo que es investigación de campo, también nosotros estamos abiertos a recibir también a profesionales, ¿verdad? Y a contribuir. Sí, hola, yo soy Melina Col, te quería realmente felicitar y apoyar lo que decía Sandra, ¿no? Cómo en estos espacios se unen todos los mundos que uno viene trabajando individualmente. Decir, bueno, a ver, excavo para qué, cuento una historia a quién, cómo la cuento y a quiénes involucro. Entonces me parece muy, muy interesante, la verdad que me gustó mucho tu ponencia, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Bueno, ni bien se abran las fronteras, si alguien necesita. Yo puedo ir tranquilamente, me armo la mochila, no hay ningún problema, reviso el material, ayudo, pego mates. Pero sí, la verdad que, digamos, me gustó mucho también eso, cómo tratan el tema en el espacio. Y la verdad que los felicito. Gracias. Porque además Melina también atraviesa distintos mundos. Melina es antropóloga, pero también es docente, o sea, trabaja tanto en cuestiones de educación, en cuestiones de museos, en educación de museos, y trabaja en análisis de materias líticas, en arqueología. Así que también vamos a seguir hablando, Melina. Sí, sobre todo también, digamos, uno de los ámbitos que más me interesan, que tienen que ver con cómo se transmiten los contenidos netamente arqueológicos, digamos, lo que nosotros manejamos desde el ámbito de la investigación, digamos, qué pasa con esa información, cómo llega a los museos y para qué. Por eso mismo me parecía muy interesante cómo, digamos, se vinculan a las sociedades que producen también esos materiales, digamos, como que charlar un poco sobre eso. Por eso me pareció muy interesante. Y bueno, entonces ahora en las fronteras, vemos. Sí, ojalá pronto. Sí, además las colecciones que tienen son divinas. Son divinas. Las colecciones que tienen son divinas. Yo creo que yo estuve en el museo, yo vi lo que tienen.
Sí, yo creo que muchos de los que estamos acá, en los laboratorios esos, quedamos como... Sí, pero además las materialidades, tienen unas materialidades Sí. que hasta yo, que esto es para Mariano, para Gustavo, que no es mi mundo, o sea, hasta yo lo reconozco y lo digo a 15 kilómetros, eso es guaraní, digo, Sí, realmente hay unas cosas divinas, sí. Es un espacio que es interesante que haya más movimiento entre equipos y haya intercambios, sí, sin dudas. Bueno, yo aprovecho también para invitarles, nosotros para el año que viene, del 24 al 27 de agosto, estamos organizando acá en Paraguay el 4º Congreso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata, ¿verdad? Es la primera vez que se realiza un congreso de arqueología en Paraguay. Como les dijimos, nosotros no tenemos acá carrera de arqueología, todos los que tenemos formación en arqueología en Paraguay nos formamos en el extranjero. Y decidimos hacer la locura de venir a trabajar acá, ¿verdad? Pero realmente estamos contentos porque en estos años avanzó mucho de todo el tema de gestión y de todo lo que tiene que ver con la parte también de investigación. Pero sí les quiero animar a que se sumen al Congreso porque nosotros queremos aprovechar esa oportunidad justamente para poder continuar con el tema de la institucionalización de la arqueología y también poder aprovechar para poder forzar la creación de lo que es la carrera, ¿verdad? Y así como realmente encontramos muchísimo apoyo para hacerlo acá en Paraguay, ¿verdad? También necesitamos el apoyo de los colegas del extranjero que vengan también sus conocimientos y que aporten acá en nuestro campo, ¿verdad? Entonces, así que les invito, si quieren, tenemos una página en Facebook que está creada, ya están las circulares, ahora hay un llamado a presentación de simposios, ¿verdad? De propuestas para simposios, ¿verdad? Así que también sería sumamente interesante que todos los que están aquí puedan participar de ese congreso, ¿verdad? Bueno, desde la escuela ya mi cabeza está pensando un montón de proyectos y esperemos ya gestionar para estar presente, ¿no? en ese congreso, que la escuela y el departamento de arqueología estén allí, así que, y también tanto la invito a Brenda y a Sandra, ver la posibilidad, ¿no? De algún convenio, no sé, bueno, estoy pensando muchísimas cosas, estoy muy entusiasmada en la posibilidad de hacer esas conexiones y te felicito, Mirta, realmente la exposición y el trabajo que nos contaste que están haciendo, muy interesante, ¿no? Ese trabajo de investigación, yo creo que es en el área de educación, cuando más investigada estén las colecciones, mejores son los aprendizajes y se puede esa devolución a todo lo que es desde la exposición y el trabajo con los niños, con los jóvenes y con los adultos, ¿no? La riqueza de poder esos trabajos de investigación, poder llevarlos al conocimiento, ¿no? A mejorar ese conocimiento en los niños, en los adultos, en todo el público que visita el museo, que es muy interesante. Digo que cuando vi las fotos me acordaba de la visita y me dio ganas de volver, ¿no? Uno siempre recuerda, ¿no? Esas visitas a esos museos, la red es maravillosa, es decir, que todo el trabajo que hacen, porque yo estuve hablando mucho con la gente de educación del museo allí, cómo trabajan, y bueno, realmente los felicito, y no sé si alguien quiere hacer otras preguntas. Yo tengo una última pregunta, si puedo. Sí, sí, cómo no. Vos comentaste que estabas iniciando un proyecto de ADN antiguo, ¿no? Con la Universidad de Copenhague. ¿Ese es el equipo de Eske Willerslev el que estás haciendo el proyecto? Así mismo. Es con ese equipo, sí. Justamente nosotros recibimos la propuesta, ya hace unos meses nos contactaron, iba a venir un equipo en marzo y empezó el tema de la pandemia. Y ahora justamente estamos en proceso de ver cómo formalizamos eso
para ver si es que a partir del año que viene, por ejemplo, podemos iniciar un proyecto ya al respecto. Gracias. Te digo porque también hay otro equipo que está trabajando muy grande en la Universidad de Pavia con Alessandro Achilli, también de expansión de grupos arawak y guaraní. Nosotros hemos aportado algunas muestras, estamos comenzando a trabajar así que en algún momento sería bueno que pongamos de acuerdo y organizar, porque los estudios de ADN antiguo tienen digamos como todo, pero acá es muy claro que cuanto más digamos, análisis tengas, más resultados podés tener, cuanto haya, porque además tienen la ventaja que las secuenciaciones hay que subirlas, ¿no? Ahí se ponen en la ahí quedan colgadas, entonces se va sumando y todo el mundo puede abrevar. Sí. Entonces, nada, indudablemente está haciendo ahora como una de las vías para el estudio, ¿no? Complementario. Así mismo. Temas de poblamiento, dinámica poblacional, ¿no? Que estamos un poco siguiendo todos, ¿no? Porque hay algunas preguntas que antes no podíamos contestar y que ahora, sí, aunque como sabrás se está teniendo bastante discusión el tema, ¿no? La asociación entre grupos étnicos y paquete de genes, no es tan lineal a veces como algunos trabajos de genética lo hacen, pero sin ninguna duda es una herramienta maravillosa, ¿no? Que estamos empezando a usar todos. Así mismo. Sí, tenemos que quedar en contacto y seguir, yo creo que viendo después cómo podemos ir compartiendo los resultados, ¿verdad? Me parece interesante que podamos regionalizar, ¿verdad? Como muchas veces hablamos, nada de lo que pasa en un lugar pasa solamente ahí, especialmente acá en lo que es nuestra cuenca, ¿verdad? Sino que hay una continuidad que tenemos que tratar de unir otra vez esos hilos, ¿verdad? Y solamente trabajando en conjunto lo podremos hacer, ¿verdad? Sin duda. Gustavo y Mariano lideran el equipo que investiga arqueológicamente el delta que está frente a Rosario. Y la Municipalidad de Rosario tiene unos terrenos en esas islas donde está uno de los sitios arqueológicos, aunque en realidad corresponde a otra provincia. Jurisdiccionalmente es un tema, es extraño, porque son terrenos de otra provincia que son de la municipalidad y es un área de reserva. Pero bueno, eso es anecdótico. Pero lo traigo a colación porque me parece que es un punto interesante como para pensarnos en 3 puntos o en 3 instituciones que podríamos vincularnos para compartir información, para generar un espacio de encuentro, más allá de este conversatorio en particular, esta charla en particular y el conversatorio que llegará sobre fin de agosto cuando quienes están en este ciclo se reúnan. No sé, piénsenlo como lo ven, como por lo menos para... Sobre todo en el caso de la Escuela de Museología o del Departamento de Arqueología, es más sobre todo a nivel de información y lo que tiene que ver con comunicación en términos de museísticos, no de investigación arqueológica. Nosotros, la investigación arqueológica que desarrollamos es bien pampeana y es diferente, es otra cuestión. Pero lo que tiene que ver con el área paranaense, o en realidad el área de la Cuenca del Plata, nos interesa en función de los terrenos de eso que tiene la municipalidad y que es parte de nuestra obligación como dependencia municipal. Así que piénsenlo, ténganlo en consideración, como dijo Mercedes, por ahí para pensar en acciones en conjunto, en convenios, en convenios marco, cuestiones por el estilo. Genial. Ahora quedaron todos en silencio. Pensando, Sandra, pensando proyectos y cosas a futuro que a uno le entusiasma, ¿no? En todo este trabajo tan apasionante, ¿no? Si queda algo después de las quemas, básicamente. Sí. Ay, sí, no toquemos el tema porque las imágenes que he visto últimamente es terrible que se haya estos incendios hayan producido tanto daño, ¿no? Al medio ambiente, a este delta maravilloso que tenemos. Es increíble lo que ha ocasionado, ¿no? Así que sí, es para hacer otro conversatorio, las quemas del delta de la ciudad de Santa Fe para el sur tenemos, para Mirta, o para quienes que no sean de esta zona, desde Santa Fe para el sur hace 4 meses, 5 meses que no dejan de haber incendios. Hoy decían que hay desde febrero se identificaron 12.000 focos de incendio. El humo es constante, es insoportable.
además del... Y el daño a la destrozo flora y la fauna, por favor. No sé, todavía no lo hemos dimensionado, ese daño inmenso que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, no tenemos una ley de protección de los humedales. Bueno, la parte de legislación también uno comienza, ¿no?, a tener que trabajarlas, ¿no? De hacer una buena ley de protección de nuestros humedales. Eso tiene que, esperemos que todo se tome conciencia, ¿no?, de esta situación tan tremenda. Y yo, por último, una pregunta, si han actualizado la parte de legislación en esa preservación del patrimonio arqueológico. Si tienen sí. Sí. Sí, justamente ahora, a partir de junio, entró en vigencia el Protocolo Nacional de Intervenciones Preventivas para Arqueología y Paleontología, que es justamente es parte de la reglamentación de la Ley 5621/16, que es la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, que data del año 2016, y ese protocolo es un protocolo en realidad que regula, digamos, y exige en cierta forma la realización de estudios arqueológicos en el marco de obras civiles, que es algo que nosotros no teníamos para nada en Paraguay, y justamente nosotros todavía nos consideramos un país en vías de desarrollo. Entonces hay muchísimas obras viales, construcciones de puentes, digamos, de fábricas, de instalación de líneas de transmisión, o sea que afectaron en los años anteriores muchos sitios, digamos, importantes, ¿verdad? Y bueno, y en base a eso surgió este protocolo, y ese protocolo entró en vigencia ahora en junio, ¿verdad? O sea que ahora mismo está en vigencia y justamente establece un sistema gradual de los proyectos que van a ir entrando dentro de lo que es una evaluación de impacto arqueológico. Qué bueno. Bien, enhorabuena. Enhorabuena, sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Fue muy interesante tu exposición, Mirta. Realmente nos hemos quedado todos maravillados bueno, de lo que es esa represa binacional y de ese museo y de todo el trabajo, ¿no?, que ustedes realizan. Así que no sé, Sandra, si querés agregar alguna otra invitada. No, agradecerle nuevamente a Mirta, porque la verdad la exposición fue sumamente interesante, variada y completa en función de, como dijiste, de la temática que es la gestión de los recursos arqueológicos, y también invitarlos para que para la charla de la semana que viene, que va a estar a cargo de María Gabriela Recaño, que es antropóloga y que es la directora del Museo de Alta Montaña, de Arqueología de Alta Montaña de Salta. Para quienes no lo conozcan con ese nombre, es donde están las momias del Luriayaco, que es como más se lo conoce, que también es, digamos, es un museo que tiene una colección arqueológica, y una colección arqueológica bastante conflictiva por distintas razones, tanto por las propias colecciones, por el hecho de que se trata de momias en gran parte, no en su totalidad, como por el hecho de que es muy complejo el tema de la conservación. Digamos, la crioconservación es un tema complejo. La conservación siempre es un tema en cuestiones patrimoniales, como vos mencionaste, Mirta, la humedad en nuestro territorio es una complejidad importante, y en el caso del MAM, el tema de mantener muy bajas las temperaturas también es un tema de costos y de una serie de cuestiones de logística que tienen que ser implementadas. Así que la semana que viene vamos a tener a Gabriela en esa exposición, a Gabriela Recaño, y la semana siguiente va a estar Gustavo Politis, también hablando de gestión de recursos arqueológicos, ya nos contará, y el último miércoles van a estar los tres haciendo un conversatorio donde se combinen todas estas charlas de las cuales vamos a ir avanzando a través de agosto. Agradecerte infinitamente, Mirta, porque siempre es un placer hablar con vos y tenerte cerca. Es un gustazo, siempre. Bueno, un gusto de mi parte, sí. Muchísimas gracias por pensar en Paraguay, ¿verdad?
Y bueno, y realmente es un gusto poder, haberle visto a Sandra y a Mercedes otra vez después de 2 años, así por lo menos de forma virtual. Queda pendiente la reunión presencial, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Me alegro que podamos haber discutido todas estas cosas. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Dale que sí, Muchas gracias. dale que sí. Muchísimas gracias a vos. Me encantó Muchísimas verte. Realmente. Igualmente, un saludo.